Hospital Carlos Tom Uribe, traemos este tema relacionado a enfermedad de von Willebrand adquirida por un lupus eritematoso sistémico. No presento ningún conflicto de interés para esta presentación y esta es la agenda que vamos a revisar. Todo esto basado en un caso clínico institucional. Haremos una pequeña introducción sobre la enfermedad de von Willebrand, su clasificación, algoritmo diagnóstico, hablar sobre enfermedad de von Willebrand adquirida y estrategias terapéuticas. El caso clínico es un joven de 18 años de edad quien ingresó en el mes de marzo porque presentó síntomas articulares, dolor articular simétrico inflamatorio en manos y tobillos desde el mes de diciembre, acompañado de lesiones purpúricas de distribución en media bota en miembros inferiores. Además de eso, dolor abdominal y se quejaba de hematuria, acompañado además de pérdida de peso, fatiga, astenia, por lo cual es remitido de su primer nivel por un parcial de orina con hematuria y piuria y proteínas de 25 miligramos. El día del ingreso al paciente se le encuentra con mucho dolor articular, tanto en muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, rodillas y tobillos, además de unas lesiones de aspecto vasculítico que estaban en proceso de resolución. No tenía otras manifestaciones y a nivel cutáneo él refería fotosensibilidad. Cuando se le hacen todos los exámenes básicos, llamaba la atención el parcial de orina con hematuria, piuria y la proteinuria 24 horas de 500 miligramos. Con todas estas manifestaciones, además de un hemograma con anemia normocítica, normocrómica, leucopenia y linfopenia, se sospecha lupus eritematoso sistémico, se le solicita el perfil inmunoserológico con unos ANAS 1 en 1280, patrón nuclear homogéneo, con anti-SMID, anti-RO y anti-RNP a títulos altos, además de la presencia de anti-DNA 1 en 320 e hipocomplementemia de C3 y C4. Estas son las lesiones vasculíticas a nivel palmar que venían en el último mes antes del ingreso, y la de los miembros inferiores ya se encontraban en resolución. Dentro de los laboratorios, una hemoglobina de 7 gramos, normocítica, normocrómica y con una leucopenia de 2600, neutrófilos de 1600, linfopenia 754, sin trombocitopenia. En el contexto de la anemia, se inicia estudios para descartar anemia hemolítica, tenía presencia de un directo 3 cruces. Sin embargo, los marcadores LDH, aptoglobina y bilirrubinas normales y el tiempo de tromboplastina prolongado de 44 segundos con una relación de 1.4, y de laboratorio llaman a informar que el PPT prolongado corrige al mezclarlo con plasma normal. En este contexto, entonces, se sospecha que existe deficiencia de factores, pero se realiza también todo el estudio completo para descartar síndrome antifosfolípido. Tiene una serología reactiva de 16 VILs, pero con una prueba triponémica no reactiva, todo el perfil de virus hepatotropos negativos, tiene anticuerpo contra antígeno superficie por vacunación, y el anticoagulante lúpico también reportó positivo tanto en tamizaje como víbora de Russell, y además de la presencia de anticuerpos anticardiolipinas IgG e IgM a títulos altos y anti-beta-2-glicoproteína 1 IgM. Como el paciente manifestaba además dolor abdominal y hematuria, los estudios imagenológicos reportaban una radiografía de tórax normal, ecografía abdominal normal, ecocardiograma sin derrame pericárdico, y por la presencia de vasculitis se descartó neuropatía y miopatía. Con estos estudios hasta la fecha, se sospecha que existe una probable hemofilia, por lo tanto se solicita con medicina interna los estudios para descartar deficiencia factor 8, factor de von Willebrand. Con estos reportes del 16 de marzo con un antígeno de factor de von Willebrand en 4%, con un valor normal que oscila entre 48 hasta 239, el cofactor de la rosticetina bajo 1.4%, el factor 8 bajo también 8.9%, y el factor 9 estaba en 100%. Sin embargo, el inhibidor del antifactor de von Willebrand, que siempre se demora, salió positivo otros días posteriores.
En este contexto, entonces, sabemos que estamos ante la presencia de un paciente con un lupus eritematoso sistémico activo, con una enfermedad de von Willebrand adquirida por lupus, y teniendo en cuenta el compromiso renal, se hizo evaluar por nefrología. Sin embargo, teniendo en cuenta ese contexto de esta hemofilia adquirida, el paciente no se le pudo realizar biopsia renal por alto riesgo de sangrado. Hematología también lo valora, y al considerar que es adquirido por enfermedad autoinmune, estaban de acuerdo que iniciemos el tratamiento inmunosupresor. Se inició metilprednisolona 500 miligramos día por 3 días, luego prednisolona 0.5 por kilo día. Con todas estas manifestaciones y la alta actividad lúpica, se decidió un tratamiento inmunosupresor con ciclofosfamida esquema NIH, teniendo en cuenta que probablemente tenga una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una membrana no proliferativa, e hidroxicloroquina 200 miligramos día. Sin embargo, el paciente el 30 de marzo reingresa por presentar síndrome febril. Como estaba cerca del nadir de la ciclofosfamida, el paciente no presentó una leucopenia, no presentaba fiebre objetiva durante la hospitalización, ni manifestaciones respiratorias o gastrointestinales que hicieran sospechar otra causa infecciosa. Los hemocultivos fueron negativos. Lo que sí llamaba la atención es que la hemoglobina persistía en 7 gramos, marcadores de hemólisis negativos, y como persistía con dolor abdominal, se realizó una endoscopia digestiva superior, donde se encontraba datos de gastritis hemorrágica. El paciente no presentaba ni hematemesis ni melenos, y de las otras manifestaciones, tanto articulares como cutáneas y vasculíticas, estaba en en proceso de resolución. Para el 27 de abril persiste el inhibidor del antifactor de von Willebrand consumido, así como el factor 8, el cofactor de la rosticetina y el antígeno del factor de von Willebrand. En este contexto, entonces, hematología considera que se podría manejar con ácido tranexámico intravenoso, transfusión de hemoglobina, y en este momento, como no había un sangrado agudo evidente que amenazara la vida, por eso no se administraron contenidos de factor de von Willebrand o desmopresina, que se pueden utilizar en estos casos, teniendo en cuenta que es una enfermedad de von Willebrand adquirida de origen autoinmune y que el tratamiento debe ser basado en su inmunosupresión. El paciente continuó ambulatoriamente las aplicaciones de ciclofosfamida mensual. Ya hasta el 13 de junio llevaba 3 dosis aplicadas. Sin embargo, reingresa en esta ocasión por hemoglobina nuevamente en 7 gramos, sin dolor articular, pero nuevamente reaparecen lesiones vasculíticas a nivel palmar y plantar. Y además de esto, el paciente comenzó a presentar sangrado por gingival escaso, sin epistaxis, sin hematomas, sin equimosis, sin hallazgos de hemartrosis. Se toman nuevamente las mediciones tanto del factor de von Willebrand como factor de rosticetina, que esta vez está en 0%, y ante este contexto se considera que existe falla terapéutica al tratamiento inmunosupresor, porque ya había recibido 3 dosis de ciclofosfamida, se encontraba todavía con dosis media de prednisolona e hidroxicloroquina. Se lleva entonces a staff, tanto de hematología y reumatología, y se considera que el paciente se beneficia de terapia anti-CD20 con rituximab, la cual fue aplicada, y esta semana, el lunes, recibió su segunda dosis con sus manifestaciones clínicas resueltas, sin manifestaciones de sangrado mucocutáneo. La proteinuria se encuentra en 200 miligramos, el sedimento urinario inactivo, y la hemoglobina se encuentra en 11 gramos. Entonces, de manera introductoria, debemos tener en cuenta que la hemostasia es un equilibrio, un balance que existe tanto de los factores procoagulantes y anticoagulantes, pero cuando existe un desbalance, principalmente en factores anticoagulantes, se desarrolla el riesgo de sangrado, o al contrario, si existen más factores que intervengan en los procoagulantes, se desarrollan los fenómenos trombóticos. Y es precisamente que hay que recordar cómo es la cascada de la coagulación desde los fenómenos de iniciación, amplificación y propagación, donde intervienen tanto el factor de von Willebrand como los otros factores de coagulación, como el factor 8.
Entonces, la hemostasia va a ser reflejada por la actividad de las plaquetas y de varias proteínas que intervienen en la formación del trombo siempre que ocurra una injuria tisular. Todos estos factores se entrelazan en la hemostasia primaria y ya en la hemostasia secundaria nos estamos refiriendo a el conjunto de interacción que existe entre el factor de von Willebrand y el fibrinógeno a nivel de la superficie endotelial para la formación del trombo. La enfermedad de von Willebrand fue descrita en 1926 por Erich von Willebrand y la llamó en ese momento como una pseudohemofilia hereditaria. Es una de las hemofilias que tiene un patrón de herencia autosómico dominante con una prevalencia que va a depender de las series reportadas entre 0.6 a 1.3%. Se dice que este patrón de herencia suele ser similar entre hombres y mujeres, pero que está más descrito en mujeres, obviamente por las condiciones hemostáticas por el periodo menstrual. Dependiendo también donde se realicen los estudios poblacionales y sobre todo en los centros de referencia, esta prevalencia suele ser de 1 hasta por 10.000 personas y el rango normal del factor de von Willebrand oscila entre 50 a 150 unidades internacionales. Es necesario reconocer entonces la estructura y la función del factor de von Willebrand, teniendo en cuenta que este factor de von Willebrand se sintetiza a nivel del retículo endoplásmico por megacariocitos y se almacena respectivamente en el aparato de Golgi, más precisamente en los cuerpos de Weber-Paley. Este factor de von Willebrand está unido por una cantidad de puentes disulfuros a través de estos dímeros, donde se reconocen el péptido de señal, el propéptido y la unidad terminal de este propéptido. Después que se encienden estos puentes de disulfuro, este factor de von Willebrand se convierte en dímeros y cuando en el aparato de Golgi aumenta el pH y las concentraciones de calcio, se convierten así en los trímeros o los multímeros. Una vez se almacenan estos cuerpos de Weber-Paley, suele ser liberado para unirse y formar unas cadenas helicoidales donde también interviene acá la proteína Adams 13. Una vez que circula libremente por el flujo sanguíneo, el factor de von Willebrand, si no ocurre ningún daño endotelial, no presenta ninguna unión a las plaquetas, pero si ocurre una injuria endotelial, el factor de von Willebrand se uniría a los receptores de glicoproteína 1B en la plaqueta para que estas sean activadas y así la formación del trombo. Con respecto entonces a las manifestaciones clínicas, podemos observar que dependiendo de la actividad del factor de von Willebrand, de la concentración, de la edad y del sexo y del patrón hereditario, se pueden presentar diferentes manifestaciones hemorrágicas. En los niños son más frecuentes los hematomas y las epístaxis, y en los adultos el 60-80% suelen presentar manifestaciones hemorrágicas después de extracciones dentales o de procedimientos quirúrgicos. Una de las condiciones más amenazantes suelen ser los sangrados gastrointestinales, sobre todo la presencia de angiodisplasia en adulto mayor. Existen diferentes algoritmos diagnósticos para la enfermedad de von Willebrand. En estos algoritmos diagnósticos, tanto de las sociedades internacionales de hematología y hemostasia americanas y europeas, pero todos coinciden en que siempre se debe hacer un gran interrogatorio a los pacientes quienes se sospechen enfermedad de von Willebrand y se han descrito por lo menos estas herramientas electrónicas que sirven para evaluar el riesgo de sangrado en estos pacientes. El más utilizado es esta herramienta de evaluación de sangrado, donde utilizan varias preguntas relacionadas con la presencia de sangrado como las gingivorragia, epistaxis, menorragias, hemartrosis, etc. Y esta herramienta tiene una sensibilidad baja del 65%, con una especificidad alta del 94%. El rango normal en estos aparatos, en estas herramientas electrónicas, suele ser menos de 4 en adultos masculinos, menos de 6 en mujeres y menos de 3 en niños. Podemos clasificar la enfermedad de von Willebrand como
subtipos tipo 1, que es el más frecuente en el 70 al 80% de los casos, que se caracteriza principalmente porque hay una deficiencia cuantitativa del factor de von Willebrand. El tipo 2 es frecuente en un 20%, donde hay valores bajos de factor de von Willebrand, pero es un factor de von Willebrand disfuncional. Y el tipo 3, que es muy raro, que está descrito hasta un 5%, acá sí se encuentra ausencia completa del factor de von Willebrand. Sin embargo, existen también factores que pueden afectar los niveles de la concentración del antígeno del factor de von Willebrand. Algunos valores bajos niveles como el grupo sanguíneo O comparado con los grupos no O, pero que este factor de von Willebrand suele también aumentar de acuerdo a la edad. Y estos altos niveles también pueden presentarse tanto en mujeres que consumen anticonceptivos orales, en embarazo, en lactantes de fase aguda elevados, y también se eleva con el ritmo circadiano. Les traigo entonces este algoritmo diagnóstico. Este es de la Sociedad Británica de Hematología, donde ellos utilizan primero el score de la herramienta electrónica sobre sangrados, y una vez se evalúen los síntomas que presenta el paciente y que haya sospecha clínica, uno debe solicitar el antígeno de von Willebrand, el cofactor de la ristocetina, las concentraciones de factor 8 de la coagulación. Si el factor de von Willebrand, su antígeno está disminuido, pero la relación de la ristocetina sobre el antígeno es mayor de 0.6, estamos frente a un factor de von Willebrand tipo 1. Se consideran que estos valores están bajos es cuando están menos de 30 unidades internacionales por decilitro, o algunos valores también límites entre 30 a 50 unidades. Si el antígeno, el factor de von Willebrand, suele estar bajo o normal, pero la relación con la ristocetina es menor de 0.6, estamos frente a un subtipo 2, y ya cuando hay subtipo 2, debemos realizar los estudios genéticos para evaluar la presencia de los multímeros, y de acuerdo a la respuesta o no a la dosis de la ristocetina se clasificaría en tipo 2A, 2M o 2B. Y cuando el antígeno está en menos de 3 unidades internacionales, estamos frente a un subtipo 3. Entrando entonces a considerar causas de enfermedad de von Willebrand adquirida, tenemos tanto causas mecánicas, autoinmunes, mieloproliferativas, trastornos lipoproliferativos y otros. Dentro de las mecánicas está reportado el síndrome de Hay, que es una estenosis aórtica, las anomalías congénitas, la cardiopatía hipertrófica, incluso los pacientes sometidos a terapia ECMO. Dentro de las mieloproliferativas, la trombocitosis esencial, la policitemia rubra vera y la leucemia mieloide crónica. La más frecuente de los trastornos linfoproliferativos están las gamapatía monoclonales de significado incierto, macroglobulinemia de Waldenström, mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica y amiloidosis LA. Autoinmunes, las más descritas lupus, en segundo lugar artritis reumatoide y la enfermedad injerto contra huésped, y de las variadas está el tumor de Wilms, otros tumores sólidos, el hipotiroidismo, medicamentos antibióticos como ciprofloxacina, grisofulvina y el ácido valproico. Es poca la literatura acerca de la enfermedad de von Willebrand adquirida relacionada a enfermedades autoinmunes, sobre todo no encontrar estudios de revisión completa, pero sin embargo se proponen mecanismos fisiopatológicos para entender esta enfermedad. Y los dos importantes en relación a enfermedad autoinmune es la presencia de anticuerpos específicos que inactiven o incrementen la depuración del factor, tanto factor von Willebrand o factor 8, anticuerpos no específicos que formen complejos circulantes con el factor, los cuales van a ser depurados a nivel de la fracción FC de la inmunoglobulina, la degradación proteolítica incrementada del factor de von Willebrand, la absorción del factor por células clonales malignas o plaquetas, o la pérdida de los multímeros del factor en condiciones de alto estrés mecánico. Para el año 2014 se habían publicado hasta la fecha 18 casos reportados de enfermedad de von Willebrand adquirida relacionadas con lupus. El primer caso fue reportado en 1968 en un joven de 16 años, quien debutó por un lupus eritematoso sistémico, un compromiso renal, glomerulonefritis membranoproliferativa. Para esa época y en el contexto histórico, el paciente respondió favorablemente fue a las dosis altas de glucocorticoides. No describen en ese caso clínico
que el paciente haya recibido antihemustáticos u otra terapia inmunosupresora diferente a los esteroides. Y desde allí, desde 1968 hasta este año 2014, donde ellos publican 2 casos de enfermedad de von Willebrand relacionada a lupus, hacen esta revisión narrativa encontrando estos diferentes casos o series de casos. Lo más actual que encontré hasta ahora, hasta el 2021, fue esta experiencia de un centro chino de pacientes que tenían deficiencia de factor 8 y además de factor de von Willebrand secundario al lupus eritematoso sistémico. Ellos reportan que de 9.282 pacientes hospitalizados con lupus identificados en la base de datos, y luego de aplicar estos criterios de inclusión, ellos definían hemofilia adquirida, pacientes con inicio reciente de hemorragia, pacientes sin historia familiar o personal de hemorragias, que tuviesen TPT prolongado que no corrigiera por test de mezclas o inhibidor del factor 8 positivo. Y enfermedad de von Willebrand definida como pacientes con diatesis hemorrágica, como epistaxis o sangrado por mucosas o menorragias, no hay historia de sangrados personales o familiares, niveles del antígeno de factor de von Willebrand muy bajos, TPT prolongado con recuento de plaquetas normales, y que el ensayo del factor 8 fuese negativo. Entonces, solo pudieron encontrar 6 pacientes para esta serie de casos, donde se puede observar que estos pacientes tenían valores de factor 8 por debajo de menor de 1%, y de von Willebrand estos valores por debajo de 50 unidades. En cuanto al esquema de tratamiento de estos pacientes, fue variable con respecto al uso de glucocorticoides con ciclofosfamida, otros fueron tratados con glucocorticoides, inmunoglobulina y ciclofosfamida, solo un caso tratado con glucocorticoides, inmunoglobulina, ciclofosfamida y rituximab, y podemos observar que los valores tanto del factor 8 como el factor de von Willebrand aumentaron después de este tratamiento, y solo un paciente que no respondió, los demás se encuentran en remisión. Esta es otra revisión sistémica donde hablan de la hemofilia adquirida en enfermedad reumática. De 35 pacientes revisados en base de PubMed y 64 en BASE, se pudieron incluir 14 estudios para esta revisión sistemática, encontrando que 7 de los 14 pacientes tenían lupus, 7 de los 14 tenían artritis reumatoide, todos tenían manifestaciones hemorrágicas con TPT prolongado, con actividad del factor 8 e inhibidores del factor 8 presentes, anticoagulante lúpico negativo en 92%, 4 pacientes recibieron terapia con rituximab y solo un paciente recibió plasmaféresis. Entonces ellos propusieron este algoritmo que todo paciente con enfermedad reumática y que presente manifestaciones hemorrágicas con TPT prolongado y TP normal, se deben evaluar factores de coagulación, en este contexto factor 8 y factor de von Willebrand, y incluso factor 9 para descartar estas hemofilias. Una vez se demuestre que haya hemofilia adquirida, cualquiera de estas terapias inmunosupresoras como los esteroides, ciclosporina, micofenolato, rituximab e incluso plasmaféresis en los pacientes que no respondan al tratamiento, igual que aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos, requerirán transfusión de factor 8 o complejo de von Willebrand. Entonces, con respecto a estrategias terapéuticas, es poco lo que hay descrito, todo es experiencia en la serie de casos. Para esta revisión sistemática que se publicó en el 2014, coincide aún con las guías actualizadas del año 2021 de las sociedades hematológicas y hemostasia, donde se utilizan como estrategias terapéuticas la desmopresina a una dosis de 0.3 microgramos por kilo, cerca de los 30 minutos, 1 o 2 veces al día, debido a que la desmopresina aumenta los niveles de factor de von Willebrand y así disminuye el riesgo de sangrado. Sin embargo, la respuesta es muy limitada, como les voy a mostrar en una siguiente gráfica. Están los concentrados del factor de von Willebrand entre 30 a 100 unidades. Esto va a depender de la actividad residual del factor, pero que la respuesta es muy buena cuando se utiliza inmunoglobulina a dosis de 2 gramos por kilo repartido en 2 a 4 días,
pero con aplicaciones de inmunoglobulina cada 21 días. Está también la infusión del factor 7, 90 microgramos por kilo, por una mediana de 3 dosis. La inmunoglobulina, como les comenté, esteroides a dosis altas, ciclofosfamida 700 miligramos por metro cuadrado y el rituximab 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por 2 a 4 semanas. En este caso, porque fue un paciente que se utilizó con trastorno linfoproliferativo, que se lo administraron el rituximab cada 90 días. Entonces, este es el efecto temporal de los tratamientos utilizados en enfermedad de von Willebrand adquirida. La desmopresina, podemos observar que el pico de concentración se alcanza en las primeras 2 horas, pero que posteriormente de 8 horas comienza a disminuir. Lo mismo que el efecto de la inmunoglobulina, su pico máximo al 7º día, pero ya a los 14 días comienzan a disminuir tanto el antígeno del factor de von Willebrand, así como los niveles de factor 8. Con respecto a los concentrados de factor 8 y factor von Willebrand, también se alcanza su pico máximo a las 2 horas, pero luego comienza a descender en las primeras 24 horas. Y en esta gráfica podemos observar la combinación de todos estos medicamentos, donde el que tiene mayor alcance de efecto temporal es la inmunoglobulina, pero por ser algo temporal va a requerir aplicaciones mensuales. Entonces, como les contaba, nuestro paciente, después de haber recibido 3 dosis de ciclofosfamida, dosis medias de esteroides, ya recibió sus 2 dosis de rituximab, vendrá a consulta la próxima semana con hematología, con los valores de factor 8, factor de von Willebrand y de ristocetina para evaluar la respuesta terapéutica. Entonces, de manera de conclusión, la enfermedad de von Willebrand es rara, es altamente heterogénea, el diagnóstico es complejo y se requiere de laboratorios de referencia de experiencia para poder comprobar la enfermedad, confirmarla. Al ser adquirida, también suele ser más rara, más difícil de diagnosticar y de tratar. Para el test diagnóstico es importante la medición de la actividad del factor, el nivel de factor de von Willebrand dependiente, que mide la adhesión plaquetaria, que es la ristocetina, y la actividad de factor 8. Y enfermedad de von Willebrand adquirida autoinmune, hasta la fecha, lo que tenemos reportado en las diferentes series de casos son los esteroides, inmunoglobulina, ciclofosfamida y, por último, rituximab. Muchas gracias por su atención.